Todos estos conceptos que acabo de explicar anteriormente pueden parecer un poco abstractos, explicados de manera directa, pero creo que se van a entender mejor a medida que vayamos haciendo ejercicios. Vale, voy a usar como base un ejercicio de examen utilizado en la Facultad de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid y empezamos con uno bastante sencillo. Nos comenta que en el campo bidimensional de velocidades de un fluido incompresible, ¿vale? Importante, como fluido incompresible bidimensional, el campo de velocidades viene dado la componente x de la velocidad, ¿bien?, por esta función, y la velocidad en i, es decir, el término v, viene dado por esta otra expresión. Lo primero que me piden determinar d en función de a. Claro está, hay que considerar que a y b son dos números reales, mayores que 0, y por tanto no son iguales a 0. ¿Vale? ¿Cómo calculo yo lo que vale b? Pues debo fijarme en que el enunciado me comunica que es un fluido incompresible. Para que el fluido se pueda considerar como incompresible se tienen que dar tres condiciones. La primera de todas, la densidad tiene que ser aproximadamente constante a través de toda la superficie del fluido o volumen del fluido. Lo segundo, debo moverme a unas velocidades relativamente pequeñas. ¿Esto cómo se conoce? La relación entre la velocidad local de un fluido y la velocidad del sonido, en ese punto y condiciones determinadas, se conoce con el número de Mach. Y, por ejemplo, sabéis que si el Mach es inferior a 1, estamos en régimen subsónico, y si es mayor que 1, en régimen supersónico. Pues este número de Mach, para que pueda considerarse que el fluido sea incompresible, tiene que ser menor que el valor de 0,24 aproximadamente. Y la siguiente consideración, que es la más fuerte y la que nos permitirá resolver el problema, es lo que se conoce como la ligadura de incompresibilidad. La divergencia de la velocidad para cualquier fluido incompresible tiene que ser nulo. Entonces, aplico esto directamente. El gradiente de la velocidad para este fluido en coordenadas cartesianas bidimensional es directamente diferencial de u respecto a diferencial de x más diferencial de v respecto a diferencial de y, esto es igual a 0. Derivo u respecto a x, que me queda a dividido por t. Derivo v respecto y, me queda a dividido por b, b dividido por t. Todo esto igual a 0 por la condición o la ligadura de incompresibilidad. De aquí despejo b tiene que ser igual a menos a. ¿Vale? Si el fluido es incompresible realmente, se tiene que cumplir esta condición. ¿Vale? Primera pregunta resuelta. B. Determinar puntos de remanso. Los puntos de remanso en esta expresión no se pueden determinar para t es igual a 0, lógicamente. ¿Vale? Porque allí directamente no podríamos hallar la expresión de la velocidad. La velocidad se nos haría infinita. Entonces, yo sé
yo sé que en un punto de remanso la velocidad u es 0 y la velocidad en v también es 0. De aquí que saco ya sustituyo en vez de b menos a, que hallado en el apartado anterior. ¿Cuál es la única solución que admite que u sea igual a 0 y que v sea igual a 0? Pues como que a es un parámetro no nulo y a su vez el tiempo no puede ser t es igual a 0, esto solo sucede para x es igual a 0 y para y es igual a 0. Y aquí tenemos nuestro punto de remanso, es decir, nuestro punto donde la velocidad es nula. Siguiente apartado resuelto. ¿Vale? Apartado C. Nos piden las ecuaciones de las trayectorias para una partícula que o para las partículas que en t es igual a t sub 0 se ubican en x es igual a t sub 0 y sub 0. ¿Cómo se hace? Pues tengo las expresiones de la velocidad, sé que u en coordenadas cartesianas es la derivada de la posición en x respecto al tiempo, sé que v es diferencial de y respecto a diferencial de t. ¿Vale? Derivadas, bueno, si las queréis decir con la d en vez de con la parcial, es lo mismo. Entonces, integraría, ¿no? Imponiendo condiciones iniciales. Paso de diferencial de tiempo hacia allí y me queda que u por diferencial de t es integral de diferencial de x y falta por establecer los límites de integración. Pues de aquí lo mismo. U por diferencial de t es igual a integral de diferencial de y. Límites de integración ya me los dan. En t es igual a t sub 0, x es igual a x sub 0, en t es igual a t sub 0, y es igual a y sub 0, y límites superiores t x, t y integramos. Bueno, sustituimos u y v e integramos. ¿Vale? Bien, ¿puedo integrar aquí directamente? No. ¿Por qué? Porque todos los parámetros en los que hay las derivadas, el término del espacio, las coordenadas espaciales, deben estar con su coordenada correspondiente, al igual que el tiempo, con la derivada temporal. ¿Vale? Entonces paso esta x dividiendo para el otro lado y paso esta y dividiendo por el otro lado. Y aquí me había comido el menos. ¿Vale? ¿Qué tendremos? Pues si tengo el diferencial arriba y la misma magnitud en el denominador de abajo, esto viene del logaritmo neperiano. ¿Vale? Aquí lo mismo. Entonces, fijaros, me quedaría, resuelvo para este caso de arriba y luego está por ahí la solución al de abajo sabiendo que aquí hay un menos. Entonces, a por diferencial de t entre t, esto entre t sub 0 y entre t, esto es igual a x sub 0, x, diferencial de x dividido por x. Integramos a por logaritmo neperiano de t menos logaritmo neperiano de t sub 0 es igual a logaritmo neperiano de x menos logaritmo neperiano de x sub 0.
división de logaritmos a por logaritmos, o sea, división de términos, si la a tenemos que restar de logaritmos, división de términos, logaritmo de p de t entre t sub 0 es igual a logaritmo de pi de x entre x sub 0, despejamos elevando e elevado al otro lado, pero antes entro, ya sabéis, de las propiedades del logaritmo, y esta a para dentro del logaritmo, es decir, elevo todo esto a a, y ahora ya despejo, ¿vale? Tengo de aquí que x dividido entre x sub 0 es igual a t dividido entre t sub 0 elevado a a. También lo podéis pensar en t elevado a cada lado a e. Jolines, si el logaritmo de esto tiene que ser igual al logaritmo de esto, entonces por narices esto de dentro tiene que ser igual a esto. Y de aquí yo ya saco mi primera expresión, ¿vale? Simplemente paso el x sub 0 para el otro lado. Ahora debería hacer lo mismo con y. Ojo, ¿por qué? Porque en y, si os fijáis, tengo el menos a. ¿El menos a que me repercute? Pues que aquí la resta, en vez de ser t menos t sub 0, será t sub 0 menos t si cambio el signo. ¿Vale? La división será al revés y por ello me debería salir que y es igual a e sub 0 por t sub 0 entre t elevado a a. Que no lo queréis hacer así y lo queréis mantener el menos a en vez del a. ¿Vale? Estas son las expresiones de las trayectorias. Exclusivamente he integrado el campo de velocidades para las condiciones iniciales que me han proporcionado. ¿Qué más me piden? Línea de traza que parte del punto XP y P. Esto es A, B, C, D. Línea de traza que parte del punto XP y P. Como hemos comentado, la línea de traza es la función matemática que nos comenta que en un particular punto nos une las distintas partículas que se han ido introduciendo en ese determinado punto y que han evolucionado con el tiempo. ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer? Pues podemos, si recordamos las expresiones de las trayectorias, es decir, era x sub 0 por t entre t sub 0 elevado a, y la y era y sub 0 por t entre t sub 0 elevado a menos a, si en vez de poner la solución de las trayectorias en función de x sub 0 y t sub 0 lo ponemos en función de xp y tal, ya tendríamos las expresiones de las líneas de traza. Como he comentado en el vídeo de teoría, integramos el campo de velocidades para las condiciones iniciales que nos proporcionan, que es en un tiempo determinado t es igual a tau, introducimos las partículas en una posición determinada que es xp y p. De aquí, integrando, hallamos las líneas de traza. Si hemos calculado las trayectorias, es una tontería volver a integrar, simplemente hacemos este cambio de términos. Seis líneas de corriente que pasan por el punto x0 e y sub 0. Vale. Líneas de corriente, que es una línea de corriente, son las líneas tangentes a la velocidad local de un fluido y que nos dan
si vemos para un tiempo determinado, una imagen de cómo evoluciona el fluido. Estas líneas, tal como he dicho, no se deberían juntar jamás, o sea, solo se juntarán en aquellos puntos de remanso donde la velocidad es cero o aquellos puntos teóricos donde la velocidad se haga infinita. ¿Cómo se calculan? Pues si sé que esto es la expresión para calcular aquellos puntos en los que la velocidad, que son tangentes a la velocidad, si lo hago coordenada a coordenada, tal como os he hecho el resumen antes, de aquí saco que, por ejemplo, si relaciono, esto es un movimiento bidimensional, entonces solo puedo relacionar la coordenada en X y en Y, ¿vale? Si esto lo hiciese para X y esto para Y y dividiese, llegaría a esta expresión. Entonces, la aplico e integro. Diferencial de X dividido A por X dividido por T es igual a diferencial de Y dividido entre menos A por Y dividido por T. Debido a la igualdad, puedo cancelar el término de abajo del denominador donde tengo el tiempo. ¿Qué más puedo cancelar? Las A's. ¿Vale? Me queda que diferencial de X entre X es igual a menos diferencial de Y dividido por Y. Si integro desde X sub 0 hasta X y desde Y sub 0 hasta Y, por este menos tendré el logaritmo neperiano, los tendré girados respecto de X. Entonces, si aquí tengo logaritmo neperiano, ya me salto el paso de hacer resta de logaritmos, es igual a logaritmo de la división. X entre X sub 0 y tengo logaritmo neperiano entre Y sub 0 entre Y. Entonces, de aquí, despejando, llevo a la expresión que X por Y es igual a X sub 0 por Y sub 0. Esto es la función que me proporcionan las líneas de corriente en función de las posiciones iniciales en las que se encontraban. ¿Vale? Voy a demostrar que las líneas de corriente son lo mismo que las sendas. De hecho, me lo piden en el último apartado. Hemos comentado que para que las líneas de corriente coincidan con las sendas, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que el movimiento sea estacionario o que el campo de velocidades se pueda descomponer en una función que dependa del tiempo y otra función que dependa del espacio. Entonces, si os fijáis, podría decir que el campo de velocidades es una función que depende del tiempo, de la posición y también del tiempo. En este caso, la inversa del tiempo. Entonces, la teoría nos dice que las líneas de corriente y las sendas no deberían coincidir. Vamos a hallar la expresión de las sendas por ella misma y así demostraremos que es la misma que las líneas de corriente. Me dejo apuntado la de las líneas de corriente que acabamos de hallar para demostrar que así es. Las sendas, ¿cómo se hallaban? Pues si en las trayectorias usamos como parámetro el tiempo y despejamos lo que es la función que nos queda, esta es la expresión de las sendas. Recuperamos la expresión que nos relacionaba el tiempo, ¿vale? Despejamos el tiempo de aquí, despejamos el tiempo de aquí, de nuestras trayectorias.
pues va bien que aquí cambie directamente. He aplicado el menos, he hecho el cambio, como podéis observar. Vale, pues de aquí, ¿qué tengo que hacer? Igualar los tiempos y despejar. Si igualo los tiempos, podré cancelar este t sub 0 con este t sub 0, ¿sí? También podré cancelar los exponentes. ¿Y a dónde llegaré? Pues que si igualo esto con esto, x entre x sub 0 es igual a y sub 0 entre y. Acabo de despejar. X por y es igual a x sub 0 por y sub 0. ¿Veis cómo la expresión de las sendas o las sendas son coincidentes con las líneas de corriente? ¿Por qué? Porque no se me ha cumplido que sea un movimiento estacionario, que no dependa del tiempo. Pero sí que se me ha cumplido que el campo de velocidades se podría descomponer en una función dependiente del espacio y una función dependiente del tiempo. Y con esto hemos finalizado lo que es el primer ejercicio de cinemática.